gran saludo a todos y bienvenidos a nuestro nuevo canal, la Onda Práctica, la Onda Didáctica, como lo queréis llamar, os lo dejo a vosotros. Y bueno, para abrir este espacio me gustaría hablaros en primer lugar de un tema muy controvertido, muy poco conocido también, porque casi nadie quiere pensar en ello, pese a la gravedad que pueda conllevar, que es el asunto de los cementerios nucleares y la basura nuclear, ¿vale? Es un tema que está ahí, que en muchas ocasiones se ha intentado sofocar, no hablar de ellos, sobre todo en los lugares donde se puede hallar almacenado dicho material nuclear, dichos desechos. Pero para introduciros un poquito mejor en el tema, primero habría que hablar, bueno, ¿qué es el material radioactivo desechado, ¿no? ¿Qué es la basura nuclear? Bueno, pues deciros que desde la década de mediados de los años 40, en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, se está aprovechando la fuerza atómica, y que, bueno, que en centrales nucleares o bien en ensayos, también pueden ser médicos, etcétera, etcétera, se usa un material de una fuerza atómica fuerte, que básicamente es el uranio. ¿Qué es el uranio? Bueno, el uranio, tendríamos que empezar a hablar qué es la fuerza atómica débil y cuál es la fuerza atómica fuerte, ¿no? Bueno, si escucháis una urraca por ahí al fondo, esta urraca es, digamos, la mascota de nuestro canal. Bueno, es la sabia del programa, y bueno, ella está ahí al fondo siempre, en cada aportación, porque también quiere aportar su granito de sabiduría. Ya sabéis que las urracas son unos animales muy, muy inteligentes, y bueno, ella es el símbolo de nuestro programa, con lo cual cada vez que hagamos una aportación va a estar por ahí volando e interviniendo, hablando a su manera. Así que si escucháis esos graznidos, sepáis que es nuestra urraca mascota que está con nosotros, ¿vale? Bueno, explicaros para empezar que la fuerza nuclear débil, ¿vale?, es, por así decirlo, el pegamento natural de toda la realidad. Es decir, de toda la materia, sea agua, tierra, el uranio sería una fuerza nuclear fuerte, ahora lo explicaré. Todo tipo de materias que podamos ver alrededor, incluso nuestro cuerpo, nuestra carne, todo está compuesto por una fuerza nuclear débil, ¿vale? Que son, digamos, la carga positiva, los protones que contiene una determinada materia, y digamos que en la naturaleza esa fuerza nuclear logra mantener unida la materia. De lo contrario, si no existieran estas reglas físicas, todo se desharía, nada tendría consistencia, y por ende es lo que vemos. La realidad que vemos se debe a esa fuerza nuclear débil o bien fuerte. ¿Qué es la fuerza nuclear fuerte? Bueno, pues consiste en una carga, digamos, atómica fuerte, digamos, cargas que se repelen entre sí. Por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Para empezar, deciros que el estado natural de todo de las estrellas que están naciendo, digamos que todos los planetas tienen una fuerza nuclear fuerte en su inicio, que está muy, muy, muy concentrada. Esa fuerza nuclear, esos protones son muchos, ¿vale? Entonces se produce en el interior de las estrellas. Pero luego también, por decíroslo todo un poquito de un modo resumido, para no liar a las personas que no tengan un entendimiento tan alto de física, ¿vale? Con lo cual, esa fuerza nuclear fuerte que tenemos en el inicio de las estrellas, que es un pegamento brutal que mantiene la materia unida, la hallamos también en las centrales nucleares. ¿Qué material se usa en las centrales nucleares? El uranio. ¿Por qué se usa uranio?
que lo tenemos, por cierto, por toda la península, sobre todo en Castilla y León, ¿vale? Bien, pues el uranio se conoce desde el siglo XVIII y es, digamos, un mineral que tiene una fuerza atómica muy potente porque su número atómico es del 92, ¿vale? ¿Qué significa? Se hace referencia a los números de protones que contiene en su interior, ¿vale? Con lo cual es muy potente y que generan una carga positiva que hace que mantenga muy fuertemente unida esa estructura atómica, que es muy densa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con el uranio? Como os he dicho, se está usando desde la década de los 40, de mediados, y qué se ha hecho hasta ahora con todos esos desechos nucleares, todos esos residuos que se han generado durante tantísimos años, porque estamos en 2019, y se han ido generando miles y millones de toneladas de residuos nucleares de uranio, que ahora está ahí y qué han hecho con eso. De eso vamos a hablar y también de cosas que quizás no se han tocado nunca y que vamos a hablar por primera vez, más que nada porque mi propio padre en los años 80 hizo unas averiguaciones por la península de Castilla, concretamente en Moral de Sayago, un pueblecito de Zamora, en la parte sayaguesa, y me gustaría pues hablar de ello, puesto que es una inquietud que mi padre se llevó a la tumba y que probablemente habría que sacar a la luz, ¿vale? En la medida de lo posible, y vamos a hablar un poquito de todo esto. Bien, pues los cementerios nucleares son, digamos, lugares donde se deposita o bien temporalmente o bien permanentemente un desecho nuclear, uranio desechado de las centrales nucleares o bien para tratamientos médicos. Cuando hablamos de desechos nucleares, de esa fuerza, digamos, que esas emanaciones que puedan surgir de ese desecho nuclear, tenemos que mirarlo como si fuera, para entenderlo, quiero decir, el vapor que se genera en la cocina al cocinar, ¿vale? Esas emanaciones son parecidas y, bueno, también se le conoce este término cuando esas filtraciones podrían llegar a través del subsuelo de los océanos a nosotros, como la bomba sucia, ¿no? Bombas sucias, que son las filtraciones atómicas, como por ejemplo sucedió en el año 2011 en Fukushima, ¿vale? Aquí está volando nuestra urraca mascota. Entonces tenemos que saber qué es un cementerio nuclear. Bien, vamos a ver, la producción de energía de las centrales nucleares generan, como hemos dicho, esos desechos radioactivos, ¿no? El uranio enriquecido que se usa en ese proceso, ¿vale? Produce uranio empobrecido. Es decir, que ojo, el más peligroso en radiación es quizás menos radioactivo, el empobrecido, pero el uranio natural, pero está más concentrado, este empobrecido que sale de ahí, que luego es el desecho, ¿vale? Con esto, pues bueno, tras el ciclo de uso, de vida en las centrales nucleares, estos desechos ya no pueden ser utilizados, porque ya su carga atómica ya está desgastada y precisa un almacenaje especial. Bueno, pues al cambiar las barras de combustible dentro del reactor, estas barras de combustible que es uranio, cuando se tienen que cambiar por agotamiento de estas barras se guardan en una especie, como os diría, de piscinas, parque, ¿no? Almacén en las propias CNS, centrales nucleares, vamos a abreviar el nombre, donde siguen un proceso de desintegración, ¿no? Este proceso es de una muy alta actividad, ¿vale? Durante los próximos 100, 200 y hasta 300 años. Pero ojo, esto no quiere decir que a los 300 años no haya peligro, ¿vale? Porque eso sigue miles de años, ¿eh? Ahí tenemos ahora, a eso voy a ir.
Entonces, los primeros 100, 200, 300 años, eso es muy alto, pero el peligro sigue miles de años. Eso no se desintegra. De hecho, la vida media es de 23.000 años del uranio cuando ya está alterado, ¿vale? Cuando estos depósitos llenan su cupo dentro de las propias CNS, de las centrales nucleares, ¿vale? No queda otra, ¿vale?, que trasladar esa basura nuclear, hablamos ya de basura nuclear, a un almacén de tiempo prolongado, que se llaman así, o en su defecto a un almacén definitivo, ¿vale? ¿Qué es un almacén temporal? Pues el que puede albergar esa basura 100 hasta 300 años, ¿vale? Con la tecnología actual la tenemos en celdas de hormigón con plomo, por ahí depositadas en campos que sabemos que existen y que muchos no han querido que se instalen. Obviamente sabemos por qué razones, ¿no? Y si no lo sabemos lo voy a explicar. Pero un almacén definitivo, bueno, también llamado almacén geológico profundo, ¿vale? Nosotros lo vamos a llamar directamente cementerio nuclear, para que quede claro. Esto precisa de un lugar geológicamente estable. ¿Qué quiere decir geológicamente estable? Pues que por condiciones de geología, ambiente, tiempo, etcétera, tenga una estabilidad concreta, bien sea en las profundidades del mar, que es donde ha acabado casi todo, o bien cuando tenemos terrenos rocosos, ¿no? Como puede ocurrir en la zona de Sayago, de Zamora, o muchas otras zonas alrededor del mundo, que son, digamos, terrenos rocosos, que son pura roca, y no tan arenosos ni digamos, tierra, ¿no? Eso haría, pues, que supuestamente, ¿no?, que se pueda mantener más estable ese uranio deshecho durante esos miles de años que precisaría, ¿vale? Se supone, no quiere decir que eso sea realmente así, porque se sabe perfectamente que hay filtraciones, pero se oculta, ¿vale? Entonces, dichos residuos se llevan ahí hasta, se supone, otra vez, que todos los restos de actividad radioactiva cesen. Eso, como os digo, estamos hablando de miles de años, 1000 mínimo, 23.000 máximo, ¿vale? Creo que no existe ninguna civilización humana conocida de hace 23.000 años. Con eso os digo todo, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con estos almacenes? Bueno, como os he dicho, tenemos casi la mitad, diría, depositada bajo el mar en toneles de plomo, bien selladitos y tal, se supone, siempre supuestamente, y ahí lo tenemos. ¿Sabemos realmente si va a filtrar? No nos lo van a decir, pero por lógica de cualquiera os puedo asegurar que el plomo no puede aguantar miles y miles de años. Por lo menos 1000 puede, 2000 puede. Luego ya ahí no se ha pensado más allá. Bonita herencia que nos vamos a encontrar, bueno, nuestros sucesores, los que vengan detrás nuestro, cuando se encuentren con todo esto el día de mañana. Como íbamos diciendo, bueno, en España existe un gran cementerio nuclear de forma oficial, que se sabe, y luego está la otra parte de la que os voy a hablar, que son los cementerios nucleares clandestinos, de los cuales no se ha informado a la población, ¿vale? Que son los que a mí realmente me preocupan por la forma en cómo se ha almacenado y cuándo se ha almacenado, ¿vale? Estoy hablando ahora de los años 80, que es lo que voy a explicar a continuación. Nos vamos a centrar como ejemplo en el cementerio nuclear de Huelva, ¿vale? Donde se sabe, y esto se sabe por el Instituto Nacional de Estadísticas de este mismo año, enero 2019, que hay ya un 29,6% de cánceres en Huelva capital. Es decir, Huelva se sitúa en una de las ciudades con mayor cáncer de toda España. Ahora, ¿podemos deducir que esto tenga que ver con este cementerio nuclear que ahí se encuentra? Pues bueno, los científicos ahí pueden lavarse las manos, puesto que no se puede, mediante ninguna prueba científica,
saber si los cánceres proceden de una alteración de ADN o de otras cosas causadas por una irradiación nuclear. Ese es el problema. Entonces, yo me baso en las estadísticas. Se ha medido la radioactividad, Greenpeace, etcétera, fueron a medir por la zona de este vertido en Huelva y han hallado un nivel 3.500 veces mayor de la radioactividad permitida. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 3.500 veces más. Entonces, sabemos que 2,5 millones de toneladas son vertidas ahí solamente de la industria de fertilizantes, que también es radioactivo. Luego, del accidente que se produjo en la planta de Cerinox en el año 1998, el cesio 137, que es radioactivo y contaminante, se halla ahí en Huelva en unas balsas de retención de forma líquida, ¿vale? Asimismo, ha venido un montón de material contaminado desde Milán, desde Italia. Todo esto en Huelva, ¿vale? Hablo muy por encima. ¿Qué ocurre? Que bueno, como he dicho, el índice es del 29,6% de la población con cáncer en Huelva. ¿Y qué ocurre? Claro, como no lo podemos certificar, cuando un cáncer surge no se puede saber si la causa ha sido por una irradiación, puesto que como no existe la forma de saberlo científicamente, pues barremos bajo la alfombra la problemática y la temática y ya está. Bueno, actualmente en change.org está esta plataforma, que se están quejando por este tema de Huelva, pero hay otros cementerios ignorados de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, cuando esa radiación hace efecto en nuestro organismo, tanto animales como personas, etcétera, ¿qué ocurre? ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado en Chernóbil cuando, bueno, por una irresponsabilidad humana total pasó lo que pasó, que sabemos de la misa a la mitad y se está sabiendo ahora? Porque a mí, por ejemplo, en Alemania me afectó, porque en Alemania cuando pasó aquello nos llegó bastante radiación. Bueno, se debe de evitar sobre todo los alimentos de calcio, porque sabemos que la radiación se deposita dentro de los huesos a través del calcio y entonces nos va a modificar el ADN directamente, y esta modificación del propio ADN y luego consecuentemente de las células, luego lo hereda el que viene detrás. Es decir, una persona irradiada, si tiene hijos, el bebé hereda ese ADN ya defectuoso y esa probabilidad de cáncer, ¿vale? Afecta, como he dicho, al ADN y lleva auténticas aberraciones, ya no solo cáncer, sino un montón de historias que nos modifica genéticamente, ¿vale? Bueno, se puede, ahí esto no lo van a decir públicamente, pero se ha demostrado en Chernóbil que se les ha administrado a ratones del campo irradiados de Chernóbil unas sustancias antioxidantes, ¿vale? Dentro de los antioxidantes tenemos la vitamina C, una cantidad de antioxidantes como son los frutos del bosque, frutas y verduras crudas, etcétera, etcétera, que protegen realmente de la radiación. Se ha visto un retroceso de esos daños genéticos en ratones de la zona de Chernóbil. De hecho, actualmente toda la zona está totalmente poblada, se han vuelto a instaurar especies que no había y el impacto es relativamente poco en la naturaleza. O sea, ahí realmente se ve que el ser humano es realmente el cáncer, ¿no? El que interfiere en la naturaleza y lo estropea todo. Sí, nos podemos proteger, como he dicho, con antioxidantes. Esto va para la gente que vive cerca de cementerios nucleares o grandes centrales nucleares. Deberían tener en cuenta que incluso el vapor, que no nos lo dicen, pero es así, que sale de esas centrales para enfriar los reactores, contiene una radiación, ¿vale? No tomar alimentos con calcio potentes como la leche de vaca, el queso, etcétera. Todo esto no deberíamos hacerlo si estamos expuestos a radiaciones. Y yo recomiendo a todos tener un contador Geiger en su casa, que sí, lo sé, son caros,
pero vale la pena, por lo menos en los tiempos que corremos, ¿vale? Bueno, ahora voy a hablaros de algo que, como os he dicho al principio de todo este vídeo, mi padre en los años 80, 70, finales de los 70, fue investigando, bueno, por casualidad topó con esto, y es algo que no es nada público, que no se ha hablado nunca y que nadie sabe. Bueno, eso de que nadie sabe, simplemente Greenpeace no ha ido hasta ahí a medir la radiación, porque no tienen conocimiento, puesto que se trata de una central nuclear que se estaba construyendo en los años 70. Como sabemos, en los años 70 por toda España se han ido construyendo centrales nucleares, que luego con el gobierno del PSOE se cerraron porque la población se opuso, etcétera, etcétera. Pero, como ocurrió en esta central abandonada, digamos, de Moral de Sayago de Zamora, el terreno que se cedió en este caso a Endesa, perdón, a Iberdrola, que fueron los que compraron estos terrenos y para construir esta nuclear, no se han devuelto en ningún momento a los propietarios, con excusas. Hay artículos, he leído recientemente un artículo del 2010 donde se niegan con excusas de que van a producir una planta de otra fuente de energía, que bla bla bla, pero hasta el día de hoy eso está desértico, ¿vale? Y ahí no se ha construido nada y se oponen de forma indirecta y con excusas a devolver esos terrenos que en su día fueron expoliados y cedidos de los particulares, pues a devolverlos. ¿Por qué? ¿Por qué os preguntaréis que esto puede ser así? Pues bien, esto vamos a verlo a continuación. Como iba diciendo, en este lugar, en Zamora, Moral de Sayago, en este pequeño pueblecito donde hay 300 habitantes actualmente, en los años 70 fue un proyecto por Iberdrola que se iba a construir una central nuclear, que luego fue declinada por el gobierno entrante, el PSOE. Bueno, entonces, como dije, los terrenos siguen ahí, no hay absolutamente nada más que los restos y los escombros de esta central nuclear en proyecto. Y bueno, como fueron las cosas, mi padre allá en los años, creo que fue en el año 81, andaba por la zona porque él era coleccionista de minerales, etcétera, paleontólogo. Y bueno, tenía también un contador Geiger. La verdad que era una persona muy interesada en todo. Y bueno, una noche estuvo por ahí, no sé si estuvo lavando oro o alguna cosa de estas. Y observó que por esa zona, por curiosidad se acercó, entraban una flota de convoys a eso de las 2 de la madrugada. Una cantidad de flotas de convoys bajo la superficie de esa central, es decir, había un portón bastante oculto y entraban, y eso le mosqueó a mi padre y pensó, bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, él era muy rápido deduciendo y se acercó otro día y vio que en la misma superficie por la noche relucían las piedras. Es decir, las piedras tenían un color reflectante verdoso y dijo, ahí va, esto puede ser radioactividad. Efectivamente, mi padre volvió con un contador Geiger, acercó el contador a estos minerales y ¿cuál fue la sorpresa? Que no duplicó la cantidad de radioactividad permitida, sino también se mantuvo por encima de quizás unos 3.000, 4.000 veces de lo permitido. O sea, una barbaridad, una aberración. Ni corto ni perezoso, pues fue a investigar el tema y se dio cuenta de que los convoys seguían y llegó a la conclusión de que ahí se estaba metiendo material radioactivo procedente de Rusia, de la Ucrania, de entonces, de otros lugares de Europa, por lo que vio por las matrículas de los convoys, bajo superficie, digamos, de esa central abandonada. Entonces, ¿cuál fue su veredicto? Pues que tenemos una central nuclear abandonada que sirve actualmente como depósito de
de material nuclear no sabemos si uranio solo o otras cosas, y está perdón por la palabra, clandestinamente situado bajo esa central abandonada de Moral de Sayago, que se ha ocultado a la población, que alguien o muchos, el gobierno por supuesto lo permitió, debieron cobrar el dinero resultante de estas operaciones, a saber quién y cómo y por qué, y se nos ha ocultado. Probablemente hayan pensado que había que aprovechar el terreno rocoso de esa zona. Eso está muy bien pensado, pero como hemos dicho, se pueden filtrar cosas, sobre todo por la forma de cómo fue depositado. Esto todo hablo desde las observaciones de mi padre, ¿vale? Y quería hablar de ello en este vídeo para informar de la posibilidad de que exista ahí un cementerio nuclear clandestino, que no nos hayan informado a nadie, que la población zamorana y de Sayago no tiene ni idea de que eso esté ahí, y que ya va siendo hora de que alguien lo insinúe o al menos lo diga, para que quizás entidades ecologistas como Greenpeace, etcétera, se muevan hasta ahí y empiecen a medir la radioactividad, que todavía está en superficie, porque tiene que estar. No han pasado ni 100 años, por supuesto que no, estamos hablando de los años 80, y hagan algo al respecto. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Mi finalidad con todo esto es advertir sobre estos cementerios, depósitos, basureros nucleares, que probablemente haya más de uno de forma clandestina en nuestro país, por no decir por todo el mundo, claro que sí, pero que en mi conocimiento está esto, ¿no? Que yo esto de pequeña me he enterado, mi padre estuvo detrás de este tema e incluso llegó a comentarme que había visto que le estaban siguiendo con coches oficiales, etcétera, etcétera. O sea, esto no es ninguna tontería, algo debe haber, y que obviamente él, como ciudadano alemán, luego pues bueno, se desinteresó por propia seguridad y no siguió investigando. Pero me gustaría que otros que pudieran o tuvieran la probabilidad de poder acudir al lugar continuaran con su investigación, por el bien y la seguridad de todos. Y nada, hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal y de dar un like a nuestras aportaciones. Y muchísimas gracias por vernos y suscribiros. Hasta muy pronto.